Yo les voy a presentar un breve resumen de un estudio que realizamos que se llama Instrumentos privados para promover la sostenibilidad en cadenas de valor en el contexto de los bosques andinos. La investigadora principal es Jimena Rueda. Ella trabaja en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en Colombia y se ha apoyado en Manuel y en mí para hacer la investigación de campo y utilizando la información que también hemos generado a través del PBA. Entonces, ¿cuál fue la razón del estudio? Generar un conocimiento para poder hacer recomendaciones tanto al sector público como al sector privado y a la misma empresa y los actores de la sociedad civil de cómo se puede hacer para que adopten y que apliquen instrumentos de mercado para promover el manejo sostenible de los bosques andinos. Pero estas mismas recomendaciones, pienso yo que principalmente también las podemos utilizar nosotros, ¿no? Siempre estamos hablando de, bueno, ¿y cómo se involucra el sector privado? ¿Cómo nos ayuda a financiar esta restauración, esta conservación, estas buenas prácticas y etcétera? Entonces, hicimos este estudio para poder saber cuáles son los enfoques con los que acercarnos a ese sector privado, tener en cuenta cómo toman ellos sus decisiones para poder justamente vincularnos, ¿no? Y hablar un poco más del mismo idioma. Entonces, dentro de la metodología, el estudio se llevó a cabo en Colombia y en Ecuador, en las zonas de montaña sobre los 1000 metros y tuvo 3 fases. Una primera fase que era una identificación de cuáles son los sistemas productivos que están ubicados en esta altitud. Lo segundo es una definición de cuáles son los instrumentos de sostenibilidad que son pertinentes para la región. Hicimos un listado grande. Jimena ya tenía una experiencia previa general sobre estos instrumentos, entonces le pedimos que nos acote a cuáles eran los sistemas que podrían implementarse en esta región. Y por último hicimos una fase de validación de campo y de ajuste con varios empresarios de distintas cadenas de valor, tanto en Colombia como en Ecuador. Entonces, en este sentido están los principales resultados del estudio. Hay más, pero ahora me voy a contar en estos. Tenemos los principales cultivos y los riesgos ambientales que suponen esos cultivos. Tenemos la identificación, cuáles son los instrumentos privados que están disponibles desde el sector privado. Tenemos cuáles son los criterios que utilizan el sector privado para tomar las decisiones de irse hacia un instrumento o hacia otro, o incluso hacia la sostenibilidad o no. Y cuál es el soporte institucional, sobre todo desde el sector público, para aportar a que el sector privado implemente estos mecanismos. Entonces, como principales cultivos, en la zona de páramo está la ganadería y la papa, son de alto riesgo. Luego tenemos en la zona alta, tanto en Colombia como en Ecuador, las flores para mercados de afuera. En las zonas intermedias, café y cacao. Un poco al revés la situación, ¿no? Mientras en el Ecuador es más importante la exportación de cacao y el café se queda en lo doméstico, en Colombia es al revés, pero café y cacao básicamente. Y también tenemos cultivos de subsistencia como maíz, frutas, tubérculos, hortalizas. Y en Ecuador se menciona, por ejemplo, que está creciendo en productos de nicho como los extractos y los aceites vegetales, que también se utilizan para la exportación. Las principales amenazas es el alto consumo de agua y también la contaminación del agua, que supone un riesgo para la salud de la gente. La degradación del suelo, tanto en erosión como por la utilización de agentes químicos. Y la pérdida de cobertura boscosa, que supone una pérdida de biodiversidad y un incremento en la liberación de carbono. No se ve muy bien, pero ya les leo.
Entonces, esta es la identificación de los instrumentos privados disponibles y les pudimos organizar de esta manera. En este eje de acá dice rigor. ¿A qué se refiere el rigor? A tres cosas fundamentales. Si los proveedores deben cumplir con un estándar o solamente avanzar hacia una meta. O sea, si es obligación cumplir con algo establecido o es algo deseado. El segundo punto es si el estándar incluye medidas específicas ambientales y de conservación. Y el tercero, si la verificación del cumplimiento lo hace una tercera parte o es simplemente potestad de la misma empresa verificarse. Y por el otro lado tenemos el alcance. El alcance se refiere al número de actores en la cadena que están supeditados al cumplimiento de ese estándar. Entonces les voy a leer las categorías porque no se leían. Tenemos inversiones directas en proveedores, un código de conducta, mesas redondas, fondos de inversión, certificaciones de tercera parte, denominaciones de origen, pagos por servicios ambientales y moratorias. Si ven, de adrede están montados unos sobre otros, porque no necesariamente una mesa redonda nos va a exigir un estándar más alto que un código de conducta. Entonces, más bien hay que verlo como una tendencia. Entonces, a esto llegamos. Este es un árbol de decisiones. Cuando ven esta figura, es una condición. Cuando ven esta figura es una decisión y esta figura es el instrumento. Entonces, por ejemplo aquí, una empresa que tiene bajo riesgo ambiental y una baja oportunidad de mercado para ese producto y no tiene un liderazgo empresarial que promueva el tema ambiental, no va a hacer nada. ¿Sí? Entonces, en este árbol vamos bajando sobre estas condiciones. Y vamos, mientras más hacia abajo, en esto de acá, mientras más condiciones, más rigurosos los estándares. Entonces, la primera condición es de esto que hablamos, la motivación. Si no hay estas condiciones, no va a incursionar en nada que tenga que ver con mecanismos de sostenibilidad. Luego tenemos estos tres puntos. Las empresas tienen que también tener acceso, o sea, tiene que haber acceso a tecnologías, estar disponibles y ser de bajo costo. Por otro lado, necesitan que haya una oferta del producto que están comprando, ¿no? Unos proveedores disponibles que le puedan ofertar lo que requiere. Y por último, un entorno institucional que incluye legislación acorde, ciertas ONGs que le puedan ayudar en origen o incluso el tema de gobernanza que le facilite el entrar con este tipo de prácticas en una zona. Eso es como que el segundo set de condiciones. Y el tercer set de condiciones es si tienen o no control de la cadena de valor. Muchas veces son proveedores que no conocen, que están dispersos, entonces es muy complicado que puedan poner un estándar muy riguroso porque simplemente no lo pueden controlar. Entonces ahí buscan otros mecanismos más intermedios. Y por último están las condiciones de mercado. Si mi producto es visible o es simplemente un ingrediente de otro producto que es visible. Entonces eso también juega mucho con esto. Pronto publicaremos de alguna manera este estudio para darles acceso al estudio completo. En cuanto al soporte institucional disponible en los países, no es demasiado fuerte, pero existe, ¿no? Tanto en Ecuador como en Colombia los hemos congregado. Hay instrumentos de compensación por conservación, tenemos Sociobosque, por ejemplo, en Ecuador, o pago por servicios ambientales, que nos acaban de presentar con Banco 2. Hay incentivos para la restauración, Plan Nacional de Restauración Forestal, o incentivos también para hacer plantaciones forestales comerciales.
Está disponible también, se habla mucho de bioemprendimiento, de biocomercio, pero básicamente son incentivos en promoción en ferias, en facilitación, en reducción de ciertos impuestos, etcétera, para los negocios verdes. Hay también propuestas de líneas de crédito verdes, pero son todavía incipientes y están en Colombia recientemente con los acuerdos de cero deforestación en algunos sectores como cacao, ganadería, palma africana, pero son simplemente firma de acuerdos, todavía no están implementados. En base a eso hicimos algunas recomendaciones para las distintas cadenas de valor. Por ejemplo, la ganadería. Hay zonas críticas en donde no se debe hacer ganadería, justamente porque son críticas. Entonces el instrumento ahí es simplemente pagos por conservación. Luego, en las zonas que no son críticas, se puede, o sea, a pesar que la ganadería no tiene mucho sentido en las montañas, está muy disperso y muy avanzado, entonces se puede hacer ganadería sostenible. Y les invito a descargar la guía de prácticas que tenemos ahora disponible, que la hemos trabajado con la gente del noroccidente. O sea, ahora, aquí hay ganadería, es parte del paisaje, tiene 50 años en la zona, no podemos pretender que se va la ganadería de ahí. Entonces, ¿cómo hacemos ganadería coherente con esa zona específica? En eso hemos trabajado con el programa. Respecto a los frutales nativos y las plantas medicinales, vemos que necesitamos buscar nichos con mercados que le dan valor. Son pequeñas parcelas, son prácticas tradicionales. En muchos casos no alcanzan para los mercados de exportación, entonces las empresas que se dedican a ellos les toca sembrar y ahí se pueden encontrar fondos de inversión paciente para hacerlo. Por otro lado, como son estas prácticas que tradicionalmente son orgánicas, diversificadas, etcétera, se puede buscar certificaciones, porque la brecha tecnológica no es bastante corta. Entonces, las prácticas son fáciles de implementar y pueden obtener un reconocimiento pronto, ¿no? Con no tanto esfuerzo. Los cultivos de exportación no nativos, las flores del café, no son cuando se tratan de commodities, se venden en grandes supermercados, etcétera, pues no vale mucho la pena que ellos hagan un esfuerzo por tener una marca propia, etcétera, sino que lo más coherente es que adoptan el estándar de su comprador, de un supermercado tipo Walmart. Y los cultivos de exportación nativos, hay categorías, por ejemplo, hay empresas que optan por ellas mismas invertir en el origen para desarrollar su oferta, para tener unos productores que les puedan ofrecer una calidad estándar, pero la empresa no se ve obligada a nada que no quiera, ¿no? Luego, los compradores con marca sí han trabajado mucho en utilizar certificaciones de tercera parte, Rainforest Alliance, Orgánico, Fairtrade, para organizar su oferta. Y tenemos también algunas empresas que sí han desarrollado su marca propia, que el sabor sí está vinculado con el origen, que hacen nichos y especialidades en donde sí vale la pena una denominación de origen o el desarrollo de una marca propia, porque es absolutamente visible, es más, es parte del concepto de la misma empresa. Y por último tenemos unas conclusiones, ¿no? La primera es que equilibrar el tema de producción agropecuaria y protección de los ecosistemas en los Andes es un reto súper grande para la región andina, porque tiene una larga historia de ocupación humana y ambientalmente es muy frágil, ¿no? Entonces eso es algo que hay que estar conscientes, ¿no? Hay unas condiciones sociales, unas condiciones biofísicas especiales que no necesariamente nos van a permitir escalar hacia arriba. Entonces, ahí es cuando te preguntas, la agroexportación de contenedores, como decía el INTI, ¿es coherente con estos sitios de montaña? No se puede mecanizar, el agua tiende para abajo, no hay es difícil y caro retenerlo, son pequeñas parcelas de pequeños productores.
Entonces, es difícil el acceso, cambian los ecosistemas rápidamente de un lado a otro. Entonces, creo que es un momento de pensar que ese escalamiento hacia arriba, hacia un agronegocio, hacia contenedores, hacia mercados grandes, no es muy coherente con eso, como sí es, por ejemplo, la agricultura familiar campesina, que la tenemos ahí a la mano. Ahora, ¿cómo damos oportunidad también a eso, a la diversificación? Y por otro lado tiene mucha más resiliencia. Estuvimos el viernes en un evento con los ganaderos de la zona presentándoles esta nueva publicación, y como son tan pequeñitos, la empresa tiene mucho poder frente a ellos. Entonces llega un día y te dice, no necesita leche, entonces te dice, su leche está ácida y ya, hoy no le llevo. Pero si he hecho lo mismo de siempre, ¿no? ¿Por qué está hoy ácida? No es que está ácida, es que la leche ahora no necesita, entonces le quieren pagar bajo y ya está. Entonces eso no es resiliente para los campesinos. Pero si tienen los chanchos, las vacas, la leche, el cultivo, la huerta, yo qué sé, sí tienen mucha más oportunidad de responder frente a eso. Entonces hay cómo evaluar un escalamiento más profundo, ¿no? Otros modelos, este tipo de modelos que les enseñan a hacer prácticas sostenibles. En este caso, ellos pueden dejar de depender de insumos químicos que se les llevan toda la plata y les endeudan, utilizando un sistema de pastoreo que más bien, no sé qué. ¿Me ayudas? Utilizando un sistema de pastoreo que utilice los mismos recursos de la finca. Se puede hacer un pastoreo rotacional que utilice el estiércol hecho biol con sistemas fáciles para que la rentabilidad por litro sea mucho mayor y no necesites insumos químicos, y que ellos lo pueden hacer, son tecnologías fáciles que las conocen. Entonces busquemos también, una de las conclusiones es que hay que buscar un escalamiento más bien hacia adentro, hacia sus prácticas, hacia sus modos de vida. Y por otro lado, un escalamiento hacia afuera, es decir, si algo funcionó aquí, esta misma guía de ganadería en otros contextos puede ser aplicable. Estos modelos que hemos hecho aquí, podemos sacarlos hacia afuera. Entonces, se cuestiona mucho el que podamos escalar hacia arriba. Hay que pensar en escalamiento profundo y en escalamiento hacia afuera. Por otro lado, es necesario que el Estado y las ONGs hagan una alianza profunda con el sector privado. El sector privado, y en estos contextos de empresas pequeñas, de emprendimientos pequeños que tienen que mantenerse en esas escalas, no pueden financiar la asociatividad, no pueden financiar la gobernanza, no pueden financiar muchas veces los costos de las certificaciones. Entonces, es importante ni la transferencia de tecnología. También es importantísimo educar a los mismos consumidores. Una empresa chiquita no puede hacer esos procesos de educación, pero sí lo puede hacer el Estado, ¿no? Generando una conciencia en esos consumidores y exigiendo a las mismas cadenas locales que se promueva eso. Y también nos hemos dado cuenta, ¿no? Por esto también nació el estudio, porque hemos trabajado con estos ganaderos que nos dicen, esta es la empresa que nos compra a nosotros, esa empresa por el otro lado está diciendo, somos sostenibles y y nosotros sabemos la realidad. Entonces, es importante también acercarse al sector privado, pero ya sabiendo cómo toman las decisiones, en dónde están las cosas que les interesan, ¿no? Empezar a hablar con ellos de que esto tiene sentido no solamente desde el punto de vista del mercado, sino también son mecanismos para reducir sus riesgos reputacionales, para aprovisionarse de mejor manera, para mejorar su eficiencia productiva y para acceder a otros recursos a los que ahora no acceden, que vienen del sector público, del sector de las ONGs, etc. Eso, muchas gracias.